Jorge Estanga presenta Cuarentena al Diván. Ya se cumplió un mes de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Episodio 6. Sofocavirus. Creo yo que este primer mes de esta pandemia, de esta cuarentena, la podríamos bien dividir en dos etapas. Una primera etapa de exceso, una segunda etapa de resto. Una primera etapa de atracón, una segunda etapa de empacho. Una primera etapa de explosión, una segunda etapa de aturdimiento. Una primera etapa de embriagarse, una segunda etapa de resaca. Una primera etapa de intoxicarnos y una segunda etapa de estar intoxicados. Una primera etapa en la que dispusimos de las redes y una segunda etapa en la que las redes disponen de nosotros. Una primera etapa de un sinfín de promociones y una segunda etapa en la que los que quedamos de oferta fuimos nosotros. Ejercicios, recetas, noticias, desafíos, acertijos, noticias, videollamadas, noticias, memes, noticias, videos, tutoriales, noticias, vivos de Instagram, conferencias de Zoom, más noticias. Todos intentos de colmar ese agujero propio de un traumatismo. Hay algunos autores que sitúan este primer momento como del orden del traumatismo, algunos hablan de catástrofe. Yo prefiero más bien hablar de un choque, algo común, algo cotidiano, algo que todos conocemos. En definitiva, un primer momento donde hay un impacto, un golpe de lo real, del puro real, como decimos los analistas, que deja un agujero en el aparato psíquico. Algo del orden de lo catastrófico, por ejemplo, una inundación en plena inundación, un terremoto en pleno terremoto, una pandemia en forma de virus. Tienen que ver con este primer momento de impacto que se siente en el cuerpo, que deja una herida, que deja una ansia, y que en el mejor de los casos cada cual en su momento hará devenir este traumatismo en trauma, esta catástrofe en acontecimiento, este choque en recuperación. Lo importante acá es hacernos la pregunta de qué hacemos con este agujero en el aparato. ¿Lo intentamos tapar? ¿Lo intentamos colmar? ¿Lo intentamos maquillar? ¿Intentamos llenarlo con hiperproducción, con hiperexigencias, con intentar mostrar que está todo bien? ¿O le damos lugar al reposo, a la pausa, a la fiaca, a la pereza? Como todo choque, va a dejar sus secuelas. Las secuelas que cada cual pueda ir asimilando a su momento y que cada cual tendrá su tiempo de asimilación. A lo que quiero ir es que creo yo que estamos cada uno transitando y atravesando este segundo momento donde el cuerpo se empieza a enfriar de ese impacto, donde empieza a asimilar el golpe y donde cada cual le empieza a dar un poquito de lugar a eso que nos pasó. Cada cual empieza a poder escuchar ese cuerpo que habla. ¿Cuáles siento o cuáles veo yo que vienen siendo estas primeras secuelas? Creo que tienen que ver con este empacho, con esta intoxicación, con estar saturados y con que nuestra tolerancia esté reducida al mínimo. ¿Qué podemos hacer entonces con todo esto? Yo preferí que Cuarentena al Diván no sea un aporte más a esa saturación. Creo que es momento de darle lugar al reposo, darle tiempo a la pausa, darle oxígeno al tóxico y alejarnos un poco del ruido. Hay una frase muy conocida que dice que cuando hables procura que tus palabras sean mejores que el silencio. O un filósofo austríaco de difícil pronunciación pero de fácil entendimiento, Wittgenstein, que dice: cuando no hay nada interesante que decir, mejor es callar. O quizá también podríamos agregar que cuando haya a lo mejor algo interesante para decir, pero eso contribuya más a la enfermedad que al remedio, ahí también
es mejor callar. Ahí también es mejor descomprimir, desintoxicar, alivianar y achatar la curva del exceso de contenido. También es salud mental en épocas de coronavirus. Y de ahí se me despierta la pregunta: ¿cuál es entonces el virus? ¿Cuál es la verdadera pandemia? Lo que le da valor a una taza de barro no son sus paredes, sino el espacio vacío que hay entre sus paredes. ¿Qué estás haciendo vos con ese vacío? Cuarentena al diván. Otra manera de pensar y pensarnos en tiempos de aislamiento social. Nos encontramos en Instagram, @lic.jorgestanga.